Sí, utilizo internet. Sí. Sí. No, no en tinc a casa. Sí. A vegades, però no gaire. Sí, la verdad es que sí. No, yo no, si no sé ni leer ni escribir. Sí. Sí, utilizo. Pues desde que empecé la carrera, hace el 92. ¿Qué será? ¿10 años? Una cosa así. Mira, ens van ensenyar amb un casal, que fa 3 o 4 anys. Sí. Una vez al día. Cada día, cada momento. No sé, 3 horas al día, pues sí. Todos los días. Pues a diario. Todos los días. Como mínimo 8 horas en el trabajo y luego pues si haces cosas personales en casa, pues algún día te tiras 2 horas o algún día ninguna más. Máximo 1 hora. Con una niña no tengo mucho tiempo. Facebook, email, Skype. Facebook, Fotolog, trabajo, hablar con la familia, para todo, creo, teléfono, en casa, todo. Pues de mis intereses musicales, de una tienda, vídeos de skateboard, siempre lo estoy mirando. Para hacer reservas tengo un hostal y me lo necesito mucho para hacer reservas. Hago cosas de trabajo, soy maestra de subo calificaciones, busco información, correos, el Messenger, un poquito de todo, Facebook, pues de todo, música. Para correo electrónico, bueno, el correo, ¿no? Y luego viajes, sobre todo, también. Y luego, bueno, estoy en un foro de madres también, de crianza alternativa. Per correu electrònic. Per fer que t'envien a tu algun correu, fotografies, coses d'aquestes, i justets. Sobre todo para friquear en YouTube. Básicamente para buscar vídeos chorras y partirme un rato. Mucha gente interesante a través de internet. Te encuentras con un montón de gente, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, como buscamos otro tipo de crianza, pues te encuentras con gente, ¿no? Que busca lo mismo que tú. Se puede descubrir todo ahí para viajar, muy bueno. Gestión con el banco es bastante más rápido y busca de información sobre todo. Ya encontré piso, vendí cosas, compré cosas. O también para comprarte un vuelo, no tienes que ir a una agencia, hacer colas. Abans feien servir molt el diccionari, i ara ja no cal, agafes l'ordenador i te lo explica. No soy de aquí, soy de Bélgica, entonces es muy importante seguir en contacto con los amigos, la familia, y internet es parte de eso. Hace poco estuve en mi país viviendo ahí durante un año y seguía manteniendo contacto con mis amigos de aquí de Barcelona. Te abre muchísimas puertas y puedes aprender muchísimo de ella. O sea, hay mucho, hay todo un horizonte ahí dentro.